Vamos al libro de Génesis. Génesis, ¿lo tenemos? ¿Sí? Capítulo 2. Dice así, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Otra vez voy a leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento y fue el hombre un ser viviente. Esta mañana voy a cerrar demostrando la paternidad de Dios hacia sus hijos. Esta semana hemos visto cómo podemos tocar el corazón de Dios, cómo podemos moverle ese corazón. Hemos dicho que no hay que verle a Dios como Dios solamente, sino como un padre. ¿Qué padre no tenga el corazón más cerca de sus hijos? Pero hemos aprendido los pasos. Pero esta mañana, ya cerrándole toda la semana, él como padre tendrá preocupación por nosotros, se preocupa. Piensa en nosotros continuamente, por supuesto. Entonces quiero darte algunos alcances de parte de Dios. Escúchame. Su paternidad de Él, su responsabilidad de Él como Padre. Si no le has visto como Dios, un Dios que extiende su mano, pues ahora lo vas a ver como Padre responsable, hablando de su paternidad. Vamos a Mateo, no cierren ustedes Génesis, vamos a Mateo al capítulo 6. Dice así el capítulo 6, versículo 11. Versículo 11, ¿lo tenemos? Dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Para cuándo? Para hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sus discípulos de Jesús le habían dicho: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. En esa oración Él les enseña que hay que pedir la provisión de Dios. Mira lo que dice ahí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No para mañana, hoy tiene que ser. Dánoslo hoy, el pan. Hermano, aquí no está hablando del pan espiritual, está hablando de alimentos, está hablando de provisión. Jesucristo mismo nos enseñó a orar, a pedir el pan. A ver, le voy a hacer una muestra. Cuando sus hijos van a su casa, ¿qué hacen ellos? A lo menos mis hijos, a mi esposa dicen: mamá, tengo hambre. Tengo hambre. Piden. Y no lo hacen con recelo. Lo hacen con toda libertad. No lo hacen con limitación, lo hacen con toda libertad. Mamá, tengo hambre. Y como ya son mayorcitas, de frente van a la cocina. Y Jesús aquí nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. Jesús enseña a pedir el pan. Repito, no habla aquí el pan espiritual, está hablando de provisión. O sea, Dios mismo nos motiva a pedir la provisión. Así que no vas a tener recelo de pedir la provisión. O sea, aquí mismo Jesús les enseña a pedir la provisión. O sea que estamos tocando el tema ahora, tocando el corazón para cerrar esto, que Dios tiene un corazón responsable, paterno para sus hijos. Ya, dale un aplauso a Jesús. Él se merece un aplauso grande. Gloria a Dios. Con ganas, dale. Muy bien. Ahora escucha esto. Número uno. ¿Cómo ayudar? Escúchame. ¿Qué me va a ayudar a mí para poder recibir la provisión de mi Padre? Número uno, se debe recibir el Espíritu o el aliento de Dios. Lo que hemos acabado de leer, Génesis 2:7. Tengo que recibir el aliento de Dios. El aliento de Dios. En el Génesis que hemos acabado de leer de antes, dice que Dios lo creó al hombre, le dio aliento de vida, le sopló. Ese aliento de vida no es tanto que Dios hizo así, sino que Dios le dio vida al hombre ahí. No solamente le tomó de la tierra, sino que le dio vida, puso en él espíritu de vida. Préstame mucha atención acá. ¿Por qué es importante recibir el aliento de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Aquí sí voy a hablar un poco de lo espiritual. Es que tú puedes tener muchas cosas en la vida. Puedes poseer carro, casa, tener alimentos en abundancia, pero si no tienes el aliento de Dios, todo lo que tú tienes no tiene sentido. No te da sentido la vida, porque la vida tiene mayor sentido el día que Dios te da el aliento de vida. En toda la historia humana, en toda mi vida existente, la vida que tengo hasta aquí, he visto hombres y mujeres que viven, pero no tienen el aliento de Dios. Alcanzan su profesión, alcanzan algunos proyectos, llegan a lograr algo en la vida, pero no tienen el aliento de Dios, no tienen la vida en sí. Viven casi ahogados de la vida, viven casi ofuscados de la vida, viven su vida en prisiones. No tienen el aliento de vida. El aliento de vida es abundar la vida en sí de Dios en tu vida. ¿Por qué empiezo por ahí primero? Porque no es dable que tú trabajes, alcances esto, hagas esto, logres esto, conquistes esto, sin tener la vida de Dios. Entonces le pierdes todo. Al final un día lo pierdes todo. No tienes nada al final. Esa gente no vive para sus cosas. Vive para el trabajo, vive para el estudio, vive para la profesión, vive para la vida, vive para el mercado, vive para la deuda, vive para el banco, vive para esto, pero no vive para Dios. Menos vive para Él mismo. En otras palabras, nunca disfrutará la vida. Por eso Jesús va a decir: yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Hoy hay un montón de evangélicos que no viven la vida en sí. Rápido se acaban de la vida, rápido se acaban. Y para vivir tienen que meter otra cosa. Se pierden, pero no viven la vida. Cuando habla del aliento de Dios, está hablando que Dios está dando vida. No una vida existente, una vida sobre abundancia. El sentido de la vida que Dios creó. Cuando habla de le sopló, se refiere de viento. Viento, rúa se llama eso en el hebreo. Rúa, hálito de vida. Hálito de vida. ¿Sabes por qué? Imagínate que Dios le crea a Adán
le pone en el huerto, en la sobreabundancia, ¿ese hombre tendría sentido su vida? ¿Podrá vivir la vida en sí? No. Dios tenía que darle el aliento, el hálito, lo que es vivir en la vida de Dios. No digo que no hay que estudiar, el estudio no vale, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo de ninguna manera eso. Dios nos ha mandado a conquistar y a crecer y a prosperar, pero hay que tener la vida de Dios en nosotros. Porque si no tienes, eres como una calavera andando por ahí. ¿Voy a escuchar por acá? Pregunta a esa gente que vive, pero no tiene vida en sí. Cuando yo me acuerdo en mi etapa, mis compañeros de estudio me decían: oye, tu vida será aburrido. Y cuando una vez me siguieron los pasos, descubrieron que mi vida nunca era aburrida. Era de ellos aburrido. Y por aburrido iban a la discoteca, a la cantina y a muchas cosas. Y nunca me vieron entrar a ninguna cantina, ninguna cosa, esas cosas para disfrutar la vida. Y descubrieron: yo quisiera tener la vida que tiene. Le digo: es fácil. Recibe el aliento de vida. El aliento de vida ahora es Jesucristo. Jesucristo vino para darnos vida. Cuando Él rompe las ataduras de tu mente, tu pasado, tu decepción, tu desilusión, tu vacío, tus desengaños, cuando Él rompa ligaduras mentales de tu vida, cuando Él te llena de gozo, de paz profunda en tu corazón, lo que el mundo, las fiestas del mundo no te lo van a dar. Entonces eso es vida, y vida en abundancia. No es un gozo momentáneo, no es un gozo cuando te regalan el día de Navidad o por tu cumpleaños. No, es un gozo en las 24 horas, de lunes a domingo. Sean buenas el momento, sea mala, lo que sea, el gozo permanece acá. ¿Por qué? Porque el hálito de vida, Jesucristo, el Espíritu Santo, vive en nosotros, y es lo que da sentido a nuestra vida. Yo veo gente que se alegra ese rato en su cumpleaños, al segundo día es una miseria su vida. ¿Sí o no? Y peor se ha gastado la plata del día para la semana. Eso no es vida. Eso es morir poco a poco. ¿Quién ha dicho que gozarse por allá es tener la vida? Eso es lo que dice Dios. Primero le sopló, le dio hálito de vida, le dio vida. Él va a ir a trabajar, pero con vida abundante. Va a ir a prosperar, pero con vida abundante. Porque la vida en sí no consiste en comida, en bebida, y peor en poseer cosas. ¿O en eso consiste la vida? ¿Ah? Es parte, pero en sí no es la que me va a dar vida. En sí es bueno. La vida consiste en el poder de Dios que cambia tu vida, transforma tu situación y sobre todo te transforma a ti en una nueva criatura. La gloria sea a Cristo. Alabado sea Jesús. Número 2. Otra manera de alcanzar la bendición de Dios. Número 2. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Tan amoroso es Dios, pero vamos a ver el amor del Dios, de nuestro Padre Celestial. Génesis 2. ¿Lo tenemos? Estamos viendo la paternidad de Dios en cuanto a nuestras finanzas. Capítulo 2 de Génesis, versículos 8 y 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, que le había dado la vida, al hombre que le sopló en su nariz. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno ¿para qué era? Para comer. Mírame acá, mírame, observa bien, observa. El segundo paso que Dios nos muestra su paternidad, su responsabilidad,
en cuanto a lo que es un padre que provee, escúchame, es que Dios ya plantó un huerto, no plantó a Adán. Adán no hizo nada, ni siquiera ayunó 50 días pidiendo que Dios le ponga un huerto. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer lo que dice la Biblia, que nuestro Padre ya plantó un huerto. Observa bien claro eso, que no fue Adán la que sembró o lo que plantó, fue Dios. ¿Entrará esto en tu cabeza y pasará tu espíritu esto? Ese es el detalle, que yo busco que eso pase adentro de ti. Que no solamente te conviertas como cualquier otro religioso. Bueno, yo creo en Dios y punto, pero después ¿qué? ¿Y qué dice Dios ahí? Después, mira, escucha, lo creó al hombre en el versículo 7, y cuando ya le dio la vida, le sopló en su nariz a Adán, llega a ser un ser viviente, y le dice: Adancito, ven acá, y le pone en el huerto. Esa actitud de Dios no ha cambiado. Han pasado siglos, no ha cambiado esa actitud. Dios no ha cambiado. ¿Quién sembró el huerto? Dios. Dígame, diga, mi Padre, diga. ¿Y por qué hay gente que no disfruta? Yo siempre me he preguntado, desde los 17 años que conozco a Cristo, ¿por qué hay gente que no disfrutamos esto? Si ya plantó Él, ¿de dónde vaya a conseguir Adán esos árboles y todas esas cosas para plantar? Entonces Dios, cuando creó al hombre, nunca le creó para que le ponga en el desierto donde están los escorpiones, donde están los alacranes, las serpientes. Lo creó y le puse un huerto. Entonces ya Dios le había creado. Entonces, ¿qué es lo que le digo a Dios? Dios, todos los que vienen a escuchar, que entra a su espíritu esta palabra, nosotros podemos cambiar a nuestro país. Ya Dios ha hecho ese milagro. Creó un huerto, lo plantó. No dice creó, plantó un huerto. Ahora escuche esto. Escuche esto. El problema de mucha gente es que tiene un patrón aquí en su inconsciencia. Yo le pido a Dios que te ayude lo que te voy a decir. Rompas esa maldición que llevas en la mente. Quites ese patrón que muchos tienen aquí adentro, ni siquiera en la lógica, más adentro. ¿Y cuál es ese patrón? Que la mayoría de nuestra gente, la mayoría de gente, incluyendo evangélicos, interiormente se sienten indignos de ser bendecidos por Dios. Se sienten indignos, no se sienten dignos de ser bendecidos por Dios. Mira, ¿cuál es ese patrón que les domina en su mente? ¿Cuál es ese molde o ese argumento de hacerles sentir que ellos no son dignos de las mejores bendiciones de Dios, sino que ellos son dignos de trabajar hasta que se enferman, hasta pasando hambre, sufriendo úlceras? Y ellos no son dignos ellos se sienten dignos de que Dios les quiere sanito, un hogar bendecido, una vida bendecida. O sea, eso no les entra en la cabeza. Ese es ese patrón. ¿Por qué? Porque no entran a la palabra, y la Biblia dice que Dios se había plantado el huerto. La pregunta es, ¿usted cree en esto? ¿Verdad cree usted esto? No convence, ¿eh? Y esa es la pregunta. Es cierto, yo escuché un montón de veces, hay que trabajar duro para eso. Es cierto, hay que trabajar. Es cierto. Pero lo más triste es trabajar y seguir viviendo enfermos.
Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de mi Padre Celestial? Y cuando voy a la Biblia, Dios me muestra, me abre su corazón, que la vida no es como Él, como mucha gente dice, sino que nos ha puesto un huerto para disfrutar la vida. Se vendió al pecado, cayó en miseria, en ruina, le vino desgracia, pero apareció el Hijo de Dios para restaurar lo que el hombre había perdido. Así que dale un aplauso a Dios, porque Él nos ha traído vida en abundancia. La gloria sea a Cristo. Ya escúchame. El patrón está en su mente de mucha gente. Mira, según este patrón, rechazan lo que Dios ofrece. Se acostumbran a vivir de acuerdo a ese patrón. ¿Y cuál es ese patrón? El sentimiento de una falsa humildad, el tener compasión de uno mismo. Se sienten indignos de las bendiciones más hermosas que Dios tiene para nosotros. Se sienten culpables. Yo me acuerdo una vez, escúchame esto, escúchame. Préstame atención, escúchame lo que le voy a decir. Yo me acuerdo de un hermano. Yo empezaba mi vida cristiana hasta que Dios me llamó a ser pastor. Y me acuerdo que de este hombre, que Dios le empezó a bendecirlo. Y este hombre empezó a bendecir a la gente más pobre de su comunidad. Pero era un hombre que siempre le miraba yo de rodillas, hablando con Dios. Decía, Dios, mi padre me habló algo muy hermoso, me decía. O sea, tenía yo esa escuela de ese hombre. Entonces, pero yo ni por acá me imaginaba que un día estaría frente de ustedes. Pero como papá es lindo, es perfecto, a Dios le ha placido que yo esté frente de ustedes. ¿Me está escuchando atrás? Así que por un milagro de Dios y amoroso de Él, estoy aquí. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿qué ha pasado? Escúchame. Pero él empezó a tener un colapso personal. Él empezó a tener un colapso personal y empezaba a sentirse mal. Escúchame. Cada vez que iba por un barrio se sentía mal. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, y entonces me contesta él, me dice, es que me siento mal al ver que otros sufren. Me siento culpable. Yo le miro, ¿por qué te sientes culpable? Al principio le di la razón, pero ahora ya no le doy la razón. Pero ¿por qué te sientes mal? Le digo, porque yo tengo estas cosas, lo que ellos no tienen. A mí me movió mis sentimientos. A pasado los tiempos, me doy cuenta que él estaba muy mal. Y más de su parte, sus bienes lo perdió, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque se sintió culpable, indigno de tener eso. Pero me dejó bien movido mis entrañas, mis sentimientos bien tocados, bien sensibles. Pasó el tiempo, comencé a estudiar la palabra, a meditarlo, leerlo por acá, hasta que yo iba descubriendo, dije, este está mal. Yo fui a buscarle, hasta que le encontré con un tumor canceroso en el cerebro a este hombre. Yo le vi cómo Dios lo levantaba. Era un hombre que entró a trabajar limpiando baños. Escúchame, limpiando baños. Ahora el hombre está postrado con un tumor canceroso en el cerebro. Joven, bastante joven. Empezó a poner grifos. Empezó a tener barcos fluviales que viajan a otro sitio. Pero yo los vi entrar a limpiar baños, limpiando baños con sandalias, limpiando baños. Ganó la confianza del jefe, le mandó a cobrar los bancos, a pagar esto, pero limpiaba baños.
Se compró su bicicleta, iba con la bicicleta, después se compró su moto, después se compró un carro viejo, después un carro esto, por último, hasta que ya tuvo sus agencias, sus grifos. Él se ganaba diario $300,000 diario. Mantenía pastores, misioneros, pero un día colapsó porque se sintió culpable que otros no tienen y él sí. Y cuando yo fui, yo sé por qué te has caído mal. Ahora entiendo por qué has caído mal. Porque un día eso nos mata. Ese patrón, eso es una maldición. Hacernos sentir indignos, culpables, que yo tengo bonitas cosas, tengo esto, los otros no. Y ahora entiendo que eso ha sido algo falso, equivocado, malo, por desconocer que nuestro Padre Celestial desea lo mejor para nosotros. Dios no nos ha creado para que nos pongan ahí a sufrir grandes, terribles tribulaciones. Me costaba hablar a mí estos temas. Me costaba, estando en la Biblia, estando en la palabra de Dios. A la 1 de la mañana, yo le clamaba, le lloraba a Dios. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta en el Espíritu me llevó aquí a este huerto. Y cuando yo ya volví en sí, no es que perdí la cabeza, sino que Dios me comenzó a hablar, me llevó en el Espíritu, entrar y me hizo entender. Ahí me acordé de ese hombre. Y hay mucha gente que pierde, se priva de grandes bendiciones de Dios porque se sienten indignos de recibir las mejores bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos más sufren. Hoy será o no será. ¿Tú crees que el pastor está exagerando? Es peor todavía, es peor. Es una batalla campal aquí. Yo mismo me doy cuenta de dónde Dios nos está levantando. De dónde Dios me está levantando. ¿Qué haces? Me dijeron. Solamente me voy a orar a mi Padre. Él dijo: cuando oréis, entra a tu aposento alto, cierra la puerta de tu cuarto, en secreto dígale a tu Padre, háblale a tu Padre, abre tu corazón a tu Padre, abiertamente dígale, sea honesto hablando, sea sincero con Él, y en secreto tu Padre te va a oír y en público te va a recompensar. Es que hay un montón de cristianos que no hacen eso, no oran. Hay un montón de católicos no oran, religiosos no oran. Y ahí le digo: Señor, dame mi pan todos los días. No les falte leche a mis hijos. Y nunca les falta. Porque Dios usa a cualquiera. A Él no le importa usar para bendecirte. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto le creen a Dios? De verdad, mira, ¿cree que Dios te va a proveer? Debes creerlo, porque Él es tu Padre que piensa en ti. Él no es un ingrato como tu padre ingrato que te dejó con otra mujer. ¿Me escuchas, hermano? Yo he visto padres que les cuesta hasta soltar a unos centavos para comprar la leche para los hijos. En nuestro Padre Celestial Él no es así. ¿Sí o no, hermano? ¿Me escuchan mis papás? Así ve. Y renegando sueltan. Y la mujer dice: pero entonces, ¿para qué me has dado hijo? Y la otra le contesta: porque tú has querido. Y por nunca se ponen de acuerdo. No, se te escapó. Y un montón de cosas sacan. Diga conmigo: Dios, mi Padre, plantó el huerto. La pregunta es, escucha esto: ¿en qué terminó este muchacho? Mira que se privó de muchas bendiciones, se le empezó a caer. Piensa, acepta que tú eres digno de tener la mejor bendición de Dios. A ver, dígale que está a tu costado: tú eres digno de la mejor bendición de Dios. Dígale. Tú también, dígale. Dígale, evangelízale que está a tu lado. A veces, hermano,
Y por razón tenía mi abuela que decía: pobre nacido, pobre moriré en mi miseria. Y de veras murió en miseria. Menos mal que yo no la he visto. No es que sea malo con mi abuela, pero yo había sido pastor y estaba en otro lugar de la tierra. A lo menos yo le he dicho a Dios: Señor, si voy a ser pastor, que yo sea digno de una tremenda y buena iglesia y de lindos y preciosos hermanos y líderes como ustedes. No una iglesia raquítica, tipichita, más tiran para el infierno que para el cielo. Prósperos, empresarios, rebendecidos, tierras codiciables se conviertan. Porque ese es el plan de Dios. O sea, quítate el patrón de tu abuela que traes. Quítate el patrón de tu abuelo, de tus ancestros. Hoy es tiempo de bendición. Escúchame. Hoy es tiempo de las lluvias, ya no tardías, tempranas. Es para ti. Examina la Biblia, examina. El detalle es para muchos el problema es que no examinan la Biblia. Examínalo. Te estoy hablando de lo que dice la Biblia, no lo que dice el otro, la otra. No. ¿Y cuántas cosas te han metido en la cabeza contrario al amor y a la bendición de nuestro Padre Celestial? Mira, yo me acuerdo, un hermano le decía, vendía pues juguito así, un rinconcito bien juguito, jugo, vendía un rinconcito. Cada vez que yo me iba le decía: hermano, Dios tiene una juguería con un lugar más grande, le digo. Él me decía: ¿será pastor? Me decía. ¿Pero en quién pues has creído? Mi Padre es Dios, pero en la forma que vives dices que no. Y tú dices: ¿será pastor? Me dices. Otra vez me iba, le incentivaba. Dios nos da sabiduría y creatividad para hacerlo. No les compartí del guatemalteco, es indio, es indígena. Bueno, el que no escucha, pues compren el CD, ahí ya estará grabado. Claro. Ahora, pasó el tiempo, le digo a mi esposa: vamos a entrar a esta juguería, vamos a tomar algo, comer acá, hasta comida vegetariana vende, mira, vamos, le digo, mi amor. Y era el hermano, le digo: hermano, pastor. Y ya el hombre con una tremenda bendición. Y le digo otra vez: pero tienes que hacer una cadena de juguerías. Ay, pastor, cada vez que tú vienes. Pero tiene su chef, tiene sus vendedores, su ropita bonito de sus vendedores. O sea, y anotas ese rinconcito que a la justa y con lupa hay que buscarte. Y le digo: siempre ten presente, nuestro Padre nunca nos ha hecho cola, nos ha hecho cabeza. Y todas las cosas nos sometió a nuestros pies, dice la Biblia. Así que dale un fuerte aplauso a tu Padre Celestial. Con ganas. Con ganas, dale. Gloria a Dios. Ya. ¿Qué debes hacer para que saques esa maldición de tu mente? Tienes que decidirte romper ese patrón. Tienes que decidirte romper ese patrón. Deja de quejarte, deja de amargarte. Renuncies el dolor, la amargura, las quejas, porque así esto. Deja de quejarte. Anda y créalo a tu Padre Celestial que Él plantó un huerto. Número 3, el versículo 9 del capítulo 2, Génesis 2:9. Dios plantó un árbol de bendición para usted. Versículo 9. Era un árbol delicioso, bueno para comer. La pregunta es: ¿para quién lo creó? Para mí. ¿Y para qué lo creó? Para comer. Imagínate que está mirando. Come con tus ojos, pero no le agarres. Tal vez mi tema que estoy trayendo es algo espiritual,
pero sí es espiritual. Y estoy hablando que Dios piensa en nuestra comida. ¿Por qué nomás Jesús enseñó a decir, danos el pan de cada día, dánoslo hoy? Jesús los enseñó. Hay que pedir el pan. Yo le digo a mis 12, a mi equipo de trabajo, les digo, cada vez que hago mi devocional, yo ya veo mi desayuno, almuerzo y cena. Y lo que he visto, eso voy a comer. De repente veo una comida riquísima, y a eso voy a comer. Cuando ves ahora no veas pues desgracia, estás bien desgracia, Señor, y levanta viendo desgracia. Y cuando sale ve todo, ve desgracia. En cambio a Adán le han dicho, Adán, ahí está el árbol, bueno para. ¿Qué es lo que quiero hacer resaltar acá en la tercera cosa? Que el árbol que fue plantado es para usted. Es el árbol de la bendición. ¿Les entra o no les entra? Sí, sí, les entra. Ustedes vienen a recibir palabra de Dios. Bueno para comer. Bueno para comer. El árbol ya fue plantado. El árbol de bendición es para usted. El árbol era delicioso. Escúchame esto. Escucha bien claro esto. Mira. Escúchame. ¿Cómo era el árbol? ¿Cómo era el árbol? Era delicioso. A ver, lean el versículo 9. Lean el versículo 9. El árbol era delicioso. Ahora présteme acá. Escúchame. Dice Santiago que de Dios viene toda buena dádiva. Dádiva es la palabra que quiere decir regalo. Todo don, todo dádiva, todo regalo buena viene de Dios, dice Santiago. Y dice que ese árbol era delicioso. En otras palabras, Dios ha dado una comida deliciosa, de calidad. Esa palabra deliciosa a los ojos y al paladar está describiendo, escucha hermano, está describiendo la calidad de papá que es nuestro Padre Celestial. Yo te pregunto, Jesús dijo, ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Quién de sus hijos que le pide pescado le va a dar serpiente? ¿Alguien le va a dar así? ¿Quién de sus hijos que le pide un pedazo de pan o huevo le va a dar un pedazo de piedra? Usted siendo malo sabe dar cosas buenas, dice Jesucristo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no les dará cosas buenas? Yo digo, ¿por qué muchos evangélicos no agarran ese versículo? No toman, no se apropian. Si está en la Biblia. Este no es invento de un político o de un sacador de plata o de un estafador o de un cura o de un sacerdote. No, es la misma palabra de nuestro Padre Celestial. Es Dios hablando, sino que hay que escudriñarlo y tomarlo, apropiarlo y aplicarlo y creerlo y declararlo, y hará realidad Dios esa palabra, porque Él es fiel lo que Él dice en su palabra. Era delicioso. En otras palabras, no era cualquier cosa. Piensa lo mejor Dios por nosotros. Lo que tienes que renovar tu mente. Quita esa mentalidad que yo soy así. No, quita esa mentalidad. Desde que te has convertido en hija, en hijo de Dios, pues ya no eres cualquier cosa. Si a mis hijos, yo como padre pienso en lo mejor de ellos, estoy pensando en ellos, y qué padre pues le veo que se va a trabajar tanto para dar lo mejor a su hijo. Tú y yo somos así. Te pregunto, ¿y nuestro Padre Celestial? Es mucho más que nosotros. Mira, el árbol delicioso describe las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Recuerda que todo buen o don o buena dádiva perfecta desciende de lo alto del Padre de las luces. Toda buena dádiva se refiere a toda la prosperidad que Dios tiene para sus hijos
Excelente. Escúchame esto. Y todos nosotros estamos en la mira de Dios de ser bendecidos. Lea de nuevo el versículo 9. Quiero que lo leas de nuevo. Léalo hasta que entre a tu espíritu. Todo árbol delicioso a la vista. Escúchame esto. Quiero que escuches esto. Escúchame esto. El deseo inquebrantable de Dios, es esto. Primero, que el Señor nunca nos puso como cola. Número 2, las bendiciones de Jehová es la que enriquece y nunca trae tristeza ni dolor. Tercero, las bendiciones de Dios enriquece al que le da el privilegio de ser bendecido para disfrutarlo. Porque el que no disfruta ya es vanidoso. Lo tiene ahí, lo tiene por tenerlo y nunca lo hace uso. No tiene sentido eso. 4, las bendiciones de Dios nunca es a medias, siempre es completo. El árbol era delicioso a la vista de todos, de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Cuando quiere decir a la vista de todo, escúchame esto. Mira, a ver, presta atención a esto. Cuando Dios creó a la primera pareja, su condición de esa pareja, primeramente, no eran esclavos a la lujuria, no eran esclavos a la lascivia, no eran esclavos al adulterio, ni a la fornicación, ni a la pornografía, ni a la violencia, ni a la injusticia. Eran hombres, era una pareja espirituales que tenían comunión íntima con Dios. Era una pareja que tenía una relación estrecha con Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que era delicioso a la vista, eran hombres o era una pareja que tenían los ojos espirituales bien abiertos para ver lo que Dios tiene para ellos. Hoy en día cualquier cristiano, cualquier religioso, cualquier persona que no tenga los ojos abiertos espiritualmente no va a ver. Va a haber solamente dolor, cansancio, va a haber desgracia, deuda, escasez y un montón de cosas. Cuando es a la vista, los ojos deliciosos, los árboles deliciosos, el árbol delicioso a la vista, quiere decir que nosotros tenemos que ver como Dios ve la bendición que tiene para nosotros. ¿Me está escuchando? O sea, tienes que ver. Ahorita con tus ojos físicos no ves. Yo ahorita veo esta gente, veo este lugar, veo esta casa, veo esto con mis ojos físicos, pero con mis ojos espirituales, abierto por el Espíritu Santo, veo ese árbol delicioso a mi vista, no a mi vista natural, sino a mi vista espiritual. Yo veo lo que él no ve, lo que ella no ve, lo que este Señor no ve. Yo veo lo que Dios me está haciendo ver más allá de mis ojos naturales. Eso es lo que quiero decirte cuando dice ahí la Biblia, delicioso a la vista. Quiere decir que tienes que aprender a ver con tus ojos espirituales de la fe lo que Dios ya tiene para ti. ¿Me has escuchado? Yo como pastor en el ministerio, aquí en mi mente, en mi espíritu, adentro, aquí veo un montón de líderes que están avanzando en célula, en célula. Pero con mis ojos naturales acá le veo un montón de gente, pero que no están sentados, hay algunos no tienen nada. Pero con mis ojos espirituales de la fe, le estoy viendo hasta Adriana con 15, 20, 30 mil células. Y bendecida. Su discípula acostado, sus 12, un equipo tremendo. Eso es lo que está queriendo decir ahí. ¿Cuántos quieren el árbol delicioso? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ver. ¿Con qué ojos? Con los ojos espirituales de la fe.
Igualito puedes aplicar con tus hijos. Tus hijos son rebeldes. Tus hijas son rebeldes. Aunque le has amenazado a romper su pie, no te hace caso. Ahora, entonces, dentro de ese árbol delicioso para la vista, mírale con la fe, con los ojos de la fe, que tu hijo, tu hija es una tremenda mujer de Dios, tremendo varón de Dios, uno profesional, pero también un líder de multitudes. En la fe. No estás viendo, ¿se acuerdan cuando les conté de este señor que llovía un montón, así como ese combi que está ahí, y no había en la calle gente? Silencio, solamente mi hija y yo hemos estado los dos. Está que llovía. De a rato, ¿qué hora viene el carro? Ya con Débora, ¿qué hora viene? Aparece un combi así vacío y se para. Pero le miraba que me como en duda, como si no va a parar o sí, pero se paró. Subimos adelante. Camina 2, 3, 4, 10 cuadras, no hay nada. Y el otro con lisura, oye, no hay gente, mejor. Señor, bájese. ¿Para qué voy a bajar? Le digo. Si hace más de una hora estaba esperando y Dios me ha traído tu carro. Y si Dios me ha traído, lo va a llenar. Pero hay gente, pues, maestro. Me dice, ¿cómo yo veo un montón de gente? No había nada, puro agua, ¿no va? Y cuando le digo así, pues él para y comienza a mirar. Me mira mis zapatos por arriba, me mira, pero estaba a su lado sentado. Hay gente, varón. Y da la vuelta, había un montón de gente. Y cuando llego ya a pro, le digo, ¿cuánto es nada, señor? Porque usted fue la bendición, me dijo. Más le vale, le digo. O sea, el árbol delicioso está al frente para que todo el mundo lo vea, pero el ciego no lo va a ver. ¿Qué necesitas? El aliento de vida, el soplo de Dios, para que veas. ¿Me escuchas? Y vas a ver que nunca te vas a quejar, nunca vas a llorar, nunca vas a depender de la madre, del padre. No, sino de tu Padre Celestial que piensa las 24 horas por ti. Así que las quejas ya terminan. Así que, hermana, ya no va a estar teniendo un marido quejoso. Plata. ¿Sí? Diga al que está a tu lado, ya no va a haber quejas. El árbol era bueno para comer. Pónganse en pie. Antes de continuar, vamos a levantar la segunda ofrenda. Una buena ofrenda. Los diezmos le damos después del servicio. Tomen su lugar. Voy a terminar con esto. Por favor, tomen su lugar. El árbol era bueno para comer. Présteme atención. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Quieres comer? Sí, Señor. Pruébalo. Tienes que probarlo. Así como los oídos les gusta, agarra el gusto de oír, también el paladar quiere probarlo. Pruébalo. ¿Qué debo hacer, pastor? Pruébalo. Les doy una estrategia, escúchame. Todos los días de tu vida, hasta el día que Cristo venga, o nos lleve a toda la iglesia, o te lleve a ti, siempre declara lo que ya dio y lo que ya declaró Dios. Decláralo. Por ejemplo, yo me levanto, lo primero que digo es gracias, Señor. Después, Señor, declaro que la iglesia es una iglesia bendecida, remecida, prosperada, sobreabundante. Y también cada oveja, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que asista, alcance, Señor, en fe lo que tú prometes. Yo comienzo a declararlo. Y ya vienen días mejores de lo que estoy viendo en la vida de ustedes. Pero tienes que probarlo. Si es para comer, pruébalo. Ay, qué rico ese árbol delicioso.
Que rico es, no pruébalo, vas a ver el gusto. Ahora, ¿cómo debo probarlo yo ese árbol? Si es delicioso, ¿cómo le pruebo? ¿Cuántos quieren probarlo a ese árbol? Ya, abre Malaquías 3. ¿Cómo puedo probar la bendición de Dios? ¿Cómo puedo probarlo? Malaquías 3, versículo 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y dice acá: y probadme, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen esto? Pero miren lo que dice, hermano. Algunos desean llenar de prejuicio. Algunos, no, ahí pide solamente Diego. Pero ahí dice la Biblia, hay que probarlo. Hay gente, por escuchar a la gente malvada y mal pensada, no disfrutan de esa bendición que Dios promete ahí. Escucha bien claro esto. Eso no hablan ahí no hablan los gringos. No habla el Papa de Roma, no habla el pastor. Escúchame, esto no es invento de ningún político, religión. No. La religión trae peor miseria a la tierra. Es Dios la que está hablando. ¿Cómo voy a probarlo yo ese árbol delicioso? ¿Cómo? Con la bendición de diezmar, para probarle. Pruébeme ahora. Pruébeme. Mira lo que dice ahí, pruébeme. Yo con un señor me hablaba, no, que ahí dice está mal esa parte de la Biblia. Rómpalo pues, señor, si no estás de acuerdo. Le digo, rómpalo. ¿Qué culpa tengo yo que está ahí? Pero la religión, pero ¿qué culpa tiene la religión si está ahí en la Biblia? ¿Quién inventó la Biblia? Dios es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Pero Dios está mal. Imagina hasta con Dios. Pruébeme. Yo le voy a abrir las ventanas del cielo. ¿Algún político les ha escuchado que habla así? Les voy a abrir las ventanas de todo el país. ¿Les prometió algo así? ¿Algún religioso les prometió eso? No hay ningún religioso, profeta, falso, lo que sea. No hay nada. No hay ningún hombre en la historia. Nadie es que habló. El único que habló y sigue hablando es nuestro Padre Celestial. Si Él dice, se cumple. Mira lo que dice. Escúchame. Pruébeme. Yo os abriré las ventanas de Él. Qué exagerado cuando habla. Abriré las ventanas y derramaré. Esa palabra, derramaré. ¿Qué dice? Hasta que sobre. Hasta que digas, ya basta, no sé qué hacer. Es lo que dice. A ver, lean ustedes, lean. Hasta que se les mete adentro de su espíritu. ¿Está bien? Cuando dice probadme, Dios no necesita nuestro dinero. Él no necesita el dinero de nosotros. Él no necesita el dinero de nadie. Pero prueba nuestra fidelidad, pero también prueba nuestro compromiso con Él. ¿Qué va a querer Él de nuestro dinero si es lo que Él ha creado? Sino que Él prueba nuestra fidelidad. Pues pruébenme, a mí pruébenme. Probaré la fidelidad de ustedes. Hermanos, nosotros hemos sufrido un montón de opresión demoníaca financieramente. Como muchos sufren así. Deben al banco, deben al otro banco. Escúchame, deben al otro banco, deben al banco chiquito de allá, al banco más chiquito de la vecina. Deben acá, ya están oprimidos, están en opresión. ¿Por qué cayeron? Porque no lo creyeron. Nunca le probaron. Escúchame esto. Pero si tú
de aquí adelante le crees, le pruebas y cumples fielmente con nuestros diezmos, cumplamos fielmente, toda opresión demoníaca financiera se va. Porque Él dice: probadme que yo os abriré las ventanas de Él. Él dice, lo que más me gusta es: yo os abriré las ventanas del cielo y os derramaré bendición hasta que yo le he pedido a Dios que esto entre adentro para que cambie tu vida. ¿Qué hemos hecho nosotros? Mi esposa y yo, infaltable en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, hasta hoy día, desde cuando nos casamos, recién casaditos, bien casaditos, hasta hoy día, bendecimos económicamente nosotros la obra del Señor. Por más pastores que somos, nosotros somos los primeros que bendecimos. Y con esa autoridad le enseño a la iglesia. Y si tú no haces, ¿con qué autoridad moral vas a hablar? No tienes nada. ¿Hemos muertos de hambre? ¿Ah? No. Dios abrirá sus ventanas del cielo, porque Dios no es hombre para que mienta. Tú sí eres mentiroso, hasta yo somos mentirosos. Tú y yo somos mentirosos, hasta fallamos, pero Dios no falla. Proverbios capítulo 8 dice así, capítulo 8 versículo 35. Voy a leer desde el versículo 34 y 35. Dice así el 34. Proverbios capítulo 8 versículo 34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. 35. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de ¿quién? El que haya a Dios, el que se encuentra con Dios, halla la vida. La muerte se aleja, la miseria, la ruina. El que me halla, hallará la vida y todo el árbol de la vida. Diga conmigo: mi Padre Celestial me dio el árbol de la vida, porque Él provee abundantemente. Diga conmigo: Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Recíbalo, tómalo en tus manos en fe, créelo. Dios te acaba de hablar, Dios te acaba de ministrar, Dios te acaba de decirte una verdad. ¿Por qué? Porque Él vino a restaurarte. Él dijo bien claro: a los menesterosos les haré sentar entre los príncipes. Solo tienes que probarlo, creerlo, tomarlo en fe. Deja que Él abra tus ojos y mire ese árbol que Él plantó en fe. Él lo tiene para usted. Pónganse en pie.